Donald Trump ha convertido la reapertura del estrecho de Hormuz en una exigencia central de su diplomacia con Irán. Pero al otro lado del Golfo, la nueva realidad ya se ha impuesto. Incluso si el estrecho se reabriera por completo, el hecho es que los estados árabes dependen de un paso que no controlan. Esa toma de conciencia ha desencadenado una avalancha de nuevos megaproyectos. Oleoductos a través de Arabia Saudí, puertos en el Golfo de Omán, rutas de transporte por carretera a través de la península, ferrocarriles hacia el Mar Rojo y corredores que llegan tan lejos como Turquía, Irak e India. Pero la misma región también está marcada por la rivalidad, la desconfianza y una integración inacabada. Así que los proyectos que se debaten actualmente se enfrentan a algo más que simples problemas de ingeniería. Se enfrentan a una lógica comercial ambigua, plazos de construcción prolongados y, cabe mencionarlo, a una desconfianza política profundamente arraigada. Pero quizás el problema más fundamental sea un malentendido de la propia región. Verás, el estrecho de Hormuz no es simplemente un punto de estrangulamiento. Es el cimiento sobre el cual los estados del Golfo construyeron toda su existencia. Y así, aunque los miembros del Consejo de Cooperación del Golfo pueden reducir riesgos, crear respaldos y desarrollar rutas de emergencia, la realidad es que en esta parte del globo, los planes de infraestructura viajan mucho más lejos sobre el papel de lo que lo hacen en el estrecho. Soy Rafael González y te doy la bienvenida a Historia Geopolítica. Espero que al final de este vídeo me haya ganado tu me gusta y suscripción. La importancia del estrecho de Hormuz apenas necesita explicación. El petróleo crudo, el gas natural, las importaciones de alimentos, los bienes de consumo, el equipo industrial y los suministros militares pasan todos por el sistema de navegación construido a su alrededor o dependen de él. Antes de la guerra de Irán, aproximadamente entre 100 y 150 barcos cruzaban el estrecho en un día cualquiera. Tras el alto el fuego del 7 de abril, el estrecho permaneció bloqueado en su mayor parte por los bloqueos mutuos estadounidense e iraní, y solo unos pocos buques pudieron moverse. Este es, por tanto, el motivo por el cual las naciones regionales compiten ahora por crear rutas alternativas a Hormuz, incluso si tienen que construirlas desde cero. Pero la estrategia de circunvalación tiene dos capas. Una es la energía, oleoductos que alejan el crudo del Golfo Pérsico. La otra es la logística. Piensa en puertos, carreteras, ferrocarriles, camiones y rutas aéreas que mantienen las mercancías en movimiento. Así, mientras que los oleoductos pueden aliviar la presión sobre las exportaciones de hidrocarburos, los corredores de transporte mantienen las economías en funcionamiento. Arabia Saudí tiene la alternativa más obvia. Sus principales campos petrolíferos están en el este, pegados a la costa, pero su costa occidental se abre al Mar Rojo. El oleoducto este-oeste, que recorre desde las regiones productoras de petróleo del reino hacia Yambu, le da a Riad lo que a la mayoría de los estados del Golfo les falta: una forma de sacar el crudo del Golfo Pérsico. Durante el cierre de Hormuz, Arabia Saudí aumentó las exportaciones de crudo a través de esta ruta. Riad busca ahora ampliar esa ventaja. El Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí estudia ahora remodelar la red de transporte y las cadenas de suministro del país para convertirlas en un sistema más coherente. La guerra de Irán ha dado a estos planes una urgencia renovada. Más allá del oleoducto, se espera que los saudíes encarguen nuevos conductos este-oeste, aceleren el ferrocarril Jeddah de $7.000 millones y amplíen las autopistas y la capacidad de transporte pesado a gran escala para apoyar la red ferroviaria. Riad tiene ciertamente el dinero para pensar en estos términos. Los precios más altos del petróleo han dado al país más margen fiscal, aunque el impulso se enfrenta a limitaciones de exportación. Aún así, entre los estados del Golfo, Arabia Saudí es la mejor situada para convertir la geografía en profundidad estratégica. Puede moverse hacia el oeste, mientras que sus vecinos no pueden. Los Emiratos Árabes Unidos tienen un tipo de ventaja diferente. Es el único país del Golfo con un acceso portuario serio, tanto dentro del Golfo Pérsico como fuera del estrecho de Hormuz. Jebel Ali en Dubái y el puerto Khalifa en Abu Dhabi se encuentran dentro del Golfo y quedan expuestos cuando Hormuz se cierra.
Pero Fujairah y Khor Fakkan dan al Golfo de Omán lo que otorga a los Emiratos una ruta de escape. Y esta es precisamente la razón por la que el liderazgo emiratí está ahora acelerando su segundo oleoducto oeste-este, cuyo lanzamiento está previsto para 2027. Una vez completado, se espera que duplique la capacidad de exportación de petróleo de los Emiratos a través de Fujairah. Al mismo tiempo, el país trabaja para preservar sus vías de comunicación comerciales. Con Jebel Ali y el puerto Califa aislados, los Emiratos han recurrido más intensamente a Khor Fakkan para importar alimentos, medicinas y bienes de consumo, mientras Fujairah se utiliza principalmente para el comercio industrial. Pero la misma geografía que ofrece alternativas también impone límites. Aunque Fujairah y Khor Fakkan están fuera de Ormuz, se encuentran más allá de las montañas de Al-Hajjar. Mover mercancías desde la costa este hacia los principales centros industriales y de población de los Emiratos no es tan fluido como descargar en Jebel Ali. E incluso con la expansión del ferrocarril y el transporte por carretera, los dos puertos orientales no pueden reemplazar por completo la capacidad de los puertos occidentales una vez que se reanude la navegación normal. Luego está Omán. Omán no está atrapado detrás del estrecho de Ormuz, y eso le otorga un papel sutil pero valioso. Sus puertos en Sohar, Duqm, Salalah y Mascate sirven como salidas para mercancías que de otro modo pasarían por el Golfo Pérsico. Sohar funciona actualmente como un punto de redundancia, mientras que Duqm se ha planteado durante mucho tiempo como un futuro centro logístico y energético en el mar Arábigo. Mientras tanto, Salalah le da a Omán un punto de apoyo en una de las rutas de transporte marítimo este-oeste más transitadas del mundo. Desde el inicio de la guerra de Irán, la posición de Omán se ha fortalecido considerablemente. Al igual que Arabia Saudí, Omán se ha beneficiado de los precios más altos del petróleo con su presupuesto basado en un precio medio del crudo de $60 por barril. Eso le da más flexibilidad para invertir en infraestructuras de apoyo. Pero el presupuesto de Omán sigue siendo modesto comparado con el de sus vecinos más grandes. Y ese techo financiero limita la escala de lo que Mascate puede construir. Incluso si cada proyecto consiguiera la financiación necesaria, la aritmética seguiría sin cuadrar. Y ese desajuste se aplica a todas las economías del Golfo. A plena capacidad, los oleoductos saudíes y emiratíes no pueden reemplazar el volumen de petróleo que normalmente se mueve a través de Ormuz. Y lo mismo ocurre con la logística. Puertos, carreteras, ferrocarriles, camiones y vuelos pueden mantener las mercancías en movimiento, pero no pueden igualar la escala del comercio marítimo. Los estados del Golfo entienden esto mejor que nadie, y así el verdadero propósito de estos proyectos es más modesto de lo que sugiere el lenguaje oficial: no evitar Ormuz, sino sobrevivir a él. La geografía establece las condiciones en la península arábiga. Aquí, la mayoría de las ciudades y cadenas de suministro se construyen alrededor de puertos cercanos a centros urbanos costeros. Nunca hubo motivo para desarrollar una gran red de autopistas de estilo estadounidense a través del interior porque los barcos eran más baratos. Los ferrocarriles se enfrentaron al mismo problema. Como resultado, muchos proyectos de infraestructura terrestre fueron retrasados, cancelados o tratados como programas de vanidad. Los Emiratos, por ejemplo, retrasaron partes del desarrollo de su ferrocarril tras el desplome del petróleo de 2015. Mientras tanto, Arabia Saudí, a pesar de toda su ambición, también ha demostrado cómo los megaproyectos pueden flaquear cuando los costes aumentan o las prioridades cambian. Toma la ciudad neón como ejemplo, la cual se ha retrasado ahora hacia 2030. Con eso en mente, la infraestructura terrestre en el Golfo se enfrenta a numerosas deficiencias. Primero, la propia lógica comercial es inestable. Los inversores asumen, al menos por ahora, que Ormuz acabará reabriéndose y eso hace difícil justificar la construcción de alternativas permanentes a escala completa para una crisis que puede no ser permanente. El segundo contratiempo es la seguridad. Un corredor fuera de Ormuz no es automáticamente seguro. Durante el reciente conflicto, Irán atacó el oleoducto este-oeste de Arabia Saudí y golpeó puertos omaníes. Así que todos y cada uno de los oleoductos, ferrocarriles o terminales de circunvalación pueden seguir siendo eliminados.
El tercer problema, y quizás el más intrincado de todos, es la confianza política o la falta de ella. Los estados del Golfo hablan a menudo de integración, pero su historial cuenta una historia diferente. No tienen moneda común, ni política de defensa unificada, ni siquiera una unión aduanera que funcione como se anuncia. La Unión Aduanera del Golfo existe desde 2015, pero sus miembros todavía establecen excepciones. Arabia Saudí, por ejemplo, ha clasificado las mercancías de las zonas francas de los Emiratos como productos ajenos al Golfo, utilizando así las regulaciones comerciales como una forma de presión política. Pero la desconfianza política es aún más profunda. En 2009, Arabia Saudí se negó a reconocer los documentos de identidad emiratíes en los cruces fronterizos. El objetivo era perturbar los viajes y el comercio y utilizar la presión resultante contra Abu Dhabi. Unos años más tarde, fue el turno de Qatar. De 2017 a 2021, Arabia Saudí, los Emiratos y Bahrein cortaron las conexiones aéreas, marítimas y terrestres de Doha. Esa crisis final fue un punto de inflexión. Demostró que la conectividad podía utilizarse como arma. Este es, pues, el motivo por el cual los estados más pequeños del Golfo son los más expuestos. Qatar es rico, pero está atrapado. Sus exportaciones de GNL parten de Ras Laffan y deben pasar por el estrecho de Hormuz. Cualquier alternativa seria requeriría una integración más profunda con Arabia Saudí, Emiratos, Omán o algún corredor regional más amplio. Pero tras el bloqueo de 2017, Doha tiene motivos de sobra para temer que un oleoducto o ferrocarril a través de territorio saudí pueda convertirse algún día en una palanca de presión. Así que para Qatar, una circunvalación a través de un vecino puede parecer otra trampa. Kuwait también está acorralado. Sus opciones pasan por el sur a través de Arabia Saudí o por el norte a través de Irak. Sobre el papel, el país podría construir oleoductos, ferrocarriles y autopistas a través de Arabia Saudí para llegar a los puertos del Mar Rojo. Y las conversaciones entre la Kuwait Petroleum Corporation, Arabia Saudí y los Emiratos están en curso para lograr precisamente eso. Sin embargo, Kuwait tiene algunas reservas. Además de su creciente carga de deuda, a los legisladores kuwaitíes les preocupa que la financiación saudí otorgue a Riad demasiada influencia sobre la economía del país. La opción iraquí no es más fácil. Kuwait e Irak han mejorado sus relaciones, y ambos han discutido durante mucho tiempo un gasoducto desde Rumeila hasta Kuwait para ayudar a abordar la escasez de gas kuwaití. Pero ese proyecto ha tenido dificultades debido a los altos costes, la inseguridad en el sur de Irak y las disputas sobre los precios, que es por lo que los corredores de transporte más grandes a través de Irak se enfrentarían a los mismos problemas, solo que a mayor escala. Dadas las rivalidades dentro del Golfo, los proyectos con más probabilidades de progresar a corto plazo son aquellos que se mantienen dentro de las fronteras nacionales, lo que significa que Arabia Saudí construye para Arabia Saudí, los Emiratos construyen para Emiratos y Omán construye para Omán. Kuwait, Qatar y Bahrein, sin embargo, están estancados. Podrían buscar alternativas a través de sus vecinos, pero cada ruta de salida tendría un precio político. Dado que las opciones a corto plazo para evitar el estrecho de Hormuz son limitadas, los responsables políticos locales abogan a menudo por proyectos estratégicos más grandiosos. Una idea es el corredor logístico y energético iraquí, que conectaría el Golfo Pérsico con Turquía y desde allí con Europa. Tiene un atractivo obvio. Ofrecería más capacidad que el transporte por carretera solo, y podría vincular la energía y el comercio del Golfo a rutas terrestres más allá de Hormuz. Pero el corredor depende de Irak, un lugar repleto de instituciones débiles, influencia de milicias, brechas de infraestructura, limitaciones presupuestarias y potencias extranjeras rivales. Aún así, Bagdad todavía puede demostrar que los escépticos se equivocan y construir un corredor funcional algún día en el futuro. Pero ese corredor no puede ser convocado a la existencia por una crisis. También hay una creciente especulación sobre la reactivación del gasoducto árabe. Este se topa con los mismos problemas. El gasoducto pasaría por Jordania y Siria y podría ayudar a abordar la escasez de energía del Líbano antes de enlazarse finalmente con Turquía.
pero Siria sigue siendo políticamente frágil, con importantes brechas de seguridad aún sin resolver. Así que en este momento, el gasoducto árabe es menos un atajo que una apuesta geoeconómica. Otro proyecto regional que busca evitar el estrecho de Ormuz es el ferrocarril del Hiyaz. Este es sumamente simbólico. Antaño recorría desde Estambul hasta la Meca y conlleva el romance de un antiguo orden regional. Revivirlo podría encajar en el reencuentro más amplio entre saudíes y turcos y servir como un proyecto de prestigio, pero como ruta de carga seria se enfrenta a realidades técnicas brutales. La antigua línea de Hiyaz utilizaba una vía férrea de ancho estrecho de 1050 milímetros, mientras que los ferrocarriles modernos de Arabia Saudí utilizaban el ancho estándar de 1435. Eso significa que las secciones siria y jordana requerirían una revisión completa. Además, el ferrocarril del Hiyaz necesitaría un propósito comercial más allá de la crisis de Ormuz. De lo contrario, corre el riesgo de convertirse en poco más que un monumento sobre raíles. Todavía hay algunas formas más de rodear Ormuz, pero ninguna sin pega. El corredor mediterráneo a través de Israel sigue bloqueado por la falta de normalización entre Arabia Saudí e Israel. Mientras tanto, el oleoducto submarino India-Emiratos-Omán puede ser técnicamente factible, pero se enfrenta a la incertidumbre financiera, especialmente si los inversores descuentan la reapertura de Ormuz. La infraestructura en expansión en Arabia Saudí, Emiratos y Omán podría ayudar, pero nada puede escalarse sin dinero, seguridad y tiempo. Este es, pues, el motivo por el cual muchos proyectos que buscan evitar el estrecho de Ormuz a menudo permanecen en la fase de planificación. A veces, la ruta más corta en un mapa sigue siendo el camino más largo para rodear la geografía. Un fuerte abrazo a los mecenas que apoyan mi independencia informativa. Suscríbete y deja un me gusta para apoyar el canal. Gracias por tu visita y nos vemos en el futuro.